A partir de este momento comienza Realidad y Análisis, el programa periodístico que compartimos con ustedes con un enfoque cristiano a cargo de quien les habla, el pastor Miguel Barbero de la Iglesia Tierra de Bendición en su nueva dirección de Irlanda 2027, esquina Mateo Cabral. Estoy contento porque en mí tengo la vida eterna que Jesucristo me dio. Muy buenas tardes, querida audiencia de Radio América, bienvenidos al programa Realidad y Análisis, hoy con Johnny Tolengo en los controles. Buenas tardes, Marcelito. Buenas tardes, Roberto. Buenas tardes, Pastor. Bueno, buenas tardes para todos. ¿Cómo anda? ¿Todo tranquilo, Pastor? Bien, bien. Viernes, imagínate cómo estamos, ¿no? Contentos porque se nos viene un fin de semana, como siempre, de mucha actividad. Mañana voy a estar por la zona del Dorado, por allá. Voy a estar con mi queridísimo amigo Alberto Hermo, voy a estar por allá. Tengo que hablar de Chico, nuestro queridísimo. Exacto, Juan Carlos de los Santos. Que va a estar mañana, va a estar hoy en la vigilia. Exacto, te quería decir que claro, en 20 horas está la vigilia en la Avenida de las Instrucciones, casi San Martín. Exactamente, y mañana tienen reunión a las... 19:30 horas. 19:30. Por lo menos los datos que me había pasado ayer Juan Carlos, a quien le mandamos un beso y un abrazo, junto con toda la linda gente de ahí de la Iglesia de la Sal. Sí, el domingo vamos a estar nosotros en Irlanda 2027, tanto a las 10:30 de la mañana como a las 19 horas. Atento porque el domingo de tarde predica una profeta de Venezuela. Opa. Nada más digo, no digo más. Y ahí la dejamos. Otra de las sorpresas que nos tenía, la de las noti buenas que teníamos. Exactamente. Y a las 10:30 de la mañana en Villa García va a estar Jorge, que le mandamos un saludo, junto con su esposa y un grupo cada vez más creciente de gente. Sí, el pastor Jorge Alté junto con su esposa Karina Rodríguez están en la ruta 8, kilómetro 20, en Andrómeda 10559, esquina Selene. Justamente, sus cultos son miércoles 19:30, la reunión de oración, y el general domingo 10:30 de la mañana. Para todos aquellos que se quieran comunicar con el pastor Jorge Alté, 0967 65502. Muy bien. Así que, como ven, tenemos bastante actividad, más allá de las que se van a estar dando en diferentes lugares, en el interior, en Sarandí del G. Le mando un saludo a la gente de Melo, le mando un saludo a la gente de Bella Unión que están escuchando, así que para todos un cariño grande. La verdad que es un año de bendición, un año de trabajo, así que bueno, con esa premisa vamos a trabajar sobre todo hoy para lo que va a ser el fin de semana. Y por supuesto que una de las cosas lindas es poder saludar a esa gente que después que termina el programa miro los mensajes y hay una cantidad de gente que siempre se conectan con nosotros a través del Facebook y nos mandan saludos. El problema que a veces hasta comentan la palabra que estamos dando, pero que no le podemos devolver el saludo porque precisamente estamos al aire en el celular. Tendríamos que tener dos celulares, pero bueno, tenemos uno solo. Y ahora sí, Roberto, vamos a compartir entonces el mensaje. Justamente, hoy es un pasaje muy conocido, que se encuentra en San Juan, capítulo 8, y es sencillísimo. Dice, si el Hijo os libertare, verdaderamente seréis libres. Repetimos, San Juan, capítulo 8, si el Hijo os libertares, verdaderamente seréis libres. La pregunta es, pastor, ¿de qué libertad nos está hablando ahí las Escrituras? Está hablando de la verdadera libertad y no es porque... ¿A quién le estaba hablando? A los judíos. ¿Cuál era el gran problema de los judíos? Muy buena pregunta, porque creo que ellos, según tengo entendido, y si no corríjame, se autodenominaron, no, nosotros somos hijos de Abraham. No, el gran problema de los judíos era el orgullo. La soberbia. Ellos estaban sumidos bajo el Imperio Romano, el yugo del Imperio Romano que les había invadido las tierras. Por lo tanto, ellos no eran libres. Por supuesto que no. Claro. Sin embargo, ellos se decían libres porque decían, esta es nuestra tierra, es la tierra de Abraham, nosotros estamos en esta tierra, es nuestra, y aunque venga el Imperio Romano con toda su fuerza y su poderío, nosotros somos libres. Y estaban bajo el yugo. Me hace acordar a Jeremías 33. Jeremías 33:1 dice que Jeremías
estando en el patio de la cárcel, del cautiverio. O sea, estaba en cautiverio y Dios le está diciendo, clama a mí, yo te responderé. Tremendo. ¿Cómo puede ser eso si estás preso? Exacto. Entonces parece un contrasentido que ellos se decían libres estando bajo el yugo. Sin embargo, ese era también el orgullo que ellos tenían de no reconocer el Imperio Romano como autoridad. Y esto es un tema interesante porque fíjate que ellos, aún proclamándose libres, no siéndolos, Jesús les dice una palabra que tú acabas de leer. Le dijo, si yo les liberto a ustedes, verdaderamente van a ser libres. ¿En qué? Van a ser libres espiritualmente. Exacto. Y ellos, como estaban esperando al Mesías y creían que el Mesías era el libertador del yugo romano, ellos esperaban a alguien que viniera en un caballo, con espada. O sea que pensaban más bien en un libertador militar más que espiritual. Claro, ellos estaban esperando una persona que viniera, como decía la Biblia, ¿no? Con vara fuerte. Y sin embargo aparece una persona tirando besos, montado en un burrito, diciendo que hay que amar al enemigo y besos para todos lados. Dijeron, no, que vale no la ser. carga, no, 2 millas, sí. Y si, ¿cuántas veces, si alguien te pega, ponele otra mejilla? Los judíos decían, no, este no es el Mesías. Exacto. Este no es el que describió Isaías. Entonces para ellos era muy difícil poder aceptar. Pero ¿qué pasa? Cuando veían las señales no podían negar que Dios estaba con él. Entonces para ellos fue un proceso muy difícil. Y cuando se confrontan con Jesús, porque Jesús les dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ellos dicen, ¿de qué verdadera libertad nos hablas? Nosotros ya somos libres. Y lo estaban diciendo físicamente, aún estando bajo yugo. Entonces parece un contrasentido, parece una tontería que vos te proclames. Ahora yo te digo, puede haber un preso que en este momento me pueda estar escuchando en alguna cárcel del Uruguay o del exterior, y que de repente ese preso pueda ser libre aún estando entre rejas. Exacto, sí. Porque hay una libertad física y una espiritual. Y una espiritual. La más importante, sin duda, que es la espiritual. Exacto. Entonces, cuando Jesús empieza a hablarles, les empieza a hablar de la verdadera libertad, que es la libertad espiritual. ¿Cuánta gente, por ejemplo, está presa de vicios? ¿Cuánta gente está presa de malos hábitos? Exacto. ¿Cuánta gente está presa de malos pensamientos? Y cuando te digo esto, te puedo dar una cantidad de ejemplos de personas que están presas en su mente. Exacto. Yo siempre he puesto un ejemplo que me tocó vivir cuando yo era muy joven. Yo vivía frente al Prado Chico. Y era muy común que en la noche parara un auto y tirara perros, gatos, ¿viste? Sí. Ahí y al otro día los encontrábamos con mis hermanos, ¿no? Y con otros chiquilines del barrio, siempre estábamos encontrando mascotas, ¿no? Y yo recuerdo que una mañana me levanto y frente a mi casa, que había un árbol, había atado un perro. Un perrito, pobrecito, ¿no? Entonces me dio tanta pena que crucé y le desaté el cuello, la correa, ¿no? Y lo desaté. Y me fui. Como a la media hora, yo salía para hacer un mandado. Cuando volví del mandado, que habré demorado media hora, cuando vuelvo, el perro estaba en el mismo lugar, en la misma posición. Yo le había sacado la correa, pero él, es eso que tenía atado, ¿no? Sí. Y él no se había dado cuenta. ¿Por qué? Porque había pasado toda la noche en esa posición. Claro. Entonces, por más que había quedado libre, no se había dado cuenta. Muchas veces el ser humano es igual. Está libre y no se da cuenta. Que Dios lo ha llamado a ser libre verdaderamente, incluso libre de todo tipo de costumbres, por eso digo, Sí. Incluso de toda esa estructura religiosa que a veces cuando vas a algunos lugares te imponen. Dios te hizo libre de todo eso. Exacto. Pero no para que vos la libertad la utilices de mala manera. Sí, tipo libertinaje. No es lo mismo. Exacto. Entonces, yo tenía un profesor en el liceo que decía, no confunda libertad con libertinaje ni chorizo con velocidad. Él decía eso, ¿no? Yo nunca supe cuál era la relación del chorizo y la velocidad. Claro, sí. Pero era su dicho y eso me quedó para siempre. No confundamos libertad con libertinaje. La libertad que nosotros tenemos no es para hacer cualquier cosa. No es para eso. Es para que vos la disfrutes. Porque si vos entrás a un calabozo y ves a un preso, ¿no? En un módulo allí, y vas a ver un preso. Y vos ves que el preso está durmiendo y está soñando que está libre. ¿Vos lo despertás? Y no estaría bueno, para nada bueno, porque él justamente está... Pero si lo despertás para decirle, Juancito, ¿quedaste libre? Opa, y ya cambia mucho la situación, porque claro... Entonces, muchas veces nosotros los seres humanos vivimos en la vida de nuestros sueños. Vivimos permanentemente de las cosas que soñamos. Y hay un momento en que Dios te quiere despertar de esa realidad. Y te dice, espera, un tema interesante, Roberto, que no sé si lo planteamos en algún
momento es el tema de los sueños. Como muchas veces los sueños son perturbadores. Y me debe estar escuchando gente que de repente ha tenido sueños que de repente no les sabe dar un discernimiento espiritual. Una interpretación. Sí. Y muchas veces porque no lo tienen. Exacto. Porque no todo lo que vos soñás tiene un significado. Claro. Soñás que te corría un oso por la selva. Sí. No tiene ningún significado si vos nunca Exacto. vas a ir a la selva. Que vamos a empezar a Sí, mistificar todo y a Exacto. decir, viste, el oso representa el mal que te persigue. No. No, claro. Hay cosas que vos soñás porque soñaste y no tienen relación con el mensaje espiritual. Pero mucha gente es perturbada en los sueños, porque en los sueños se reflejan los temores. No olvidemos que la mente no duerme, la mente Exacto. no descansa, Sigue trabajando. la mente sigue trabajando, lo que descansa es la memoria, Lo que que se se desconecta. Entonces, muchas veces en esos chispazos entre la memoria y el consciente de la persona, pueden aparecer cosas que son temores reflejos. Tengo temor que a un hijo mío le pase algo. Entonces, ¿qué pasa? Soñás que le puede llegar a pasar algo. Claro. Entonces, tenemos que tener cuidado porque la Biblia dice claramente que lo que temí, Eso me sobrevino. ¿entendés? Bien, y aparte te iba a preguntar, porque dentro de la comunidad evangélica, sobre todo en la parte de sueños, ¿no? Porque a través de las escrituras, por ejemplo, te citan muchas veces el sueño que tuvo José respecto a sí y a sus hermanos, o te citan que en los últimos tiempos, o sea, se derramaría el espíritu, ¿viste? Y dice, los ancianos soñarán sueños. Sí, entonces anda pero, todo, muchos son... No, pero, para que ordenemos un poco el claro, tema, ¿no? Pero Porque, ¿sabes una cosa? Esa palabra, si bien yo no la discuto porque está en la Biblia, obviamente, yo no veo que de repente sean tantos los ancianos los que sueñan. claro. Sí, sí, ¿no? ¿Entendés? Sí, No sí, son sí. tantos los ancianos, capaz que son otro tipo de personas de edad media o más jóvenes, Claro. pero que sus sueños no están relacionados con el ministerio. Yo conozco personas a quienes Dios les habla a través de sueños, les revela cosas a través de sueños, pero son muy poquitas. Entonces vos no podés asociar, vos sos de soñar, ¿te pasa que soñás? No, o sea, de ese tipo así no. Porque justamente te pregunté por el desequilibrio que se produce. Justamente te toqué las dos escrituras, porque dentro de la comunidad evangélica, a causa de esas dos escrituras, se han ido al otro extremo, como vos decías, de que le viene cualquier tipo de sueño y ya le quieren dar una interpretación. Es por eso que te saqué el tema, para poderlo ordenar, ¿no? No, yo considero que no es común que Dios te hable a través del sueño. Claro. Porque, pero hay, y hay casos bíblicos. Pero yo creo que al estar terminado el canon bíblico, la Biblia se transforma en la palabra de Dios, que obviamente cuando vos querés saber algo y querés tener una revelación, tenés que leerla. Si vos no abrís tu Biblia y no la lees, no vas a tener la revelación de Dios. Entonces vas a salir a buscar cosas místicas. Y el sueño es una cosa mística, por eso hay que tener mucho cuidado. Porque no siempre Dios te va a hablar a través de los sueños. Claro. Puede ser que también, lo que decía recién, tus propios temores se reflejen en el sueño y la persona de repente diga, ay, mira, vos sabés que tenía un temor de un tío mío y que me enteré. Y a veces cosas que pueden llegar a pasar a los pocos días, o personas con las que te encontrás, soñaste con un tío que no hacía 20 años no veía y de repente soñaste y a los 2 días lo viste. Entonces hay gente que agarra todo para el lado del misticismo, ¿no? Exacto. Y todo para el lado de lo espiritual. Ay, esto es una señal, o esto. Y yo quiero decirles algo. Parecemos el programa de ayer, ¿no? Que de un tema nos vamos al otro, empezamos a hablar de la libertad espiritual y terminamos hablando de los sueños. Pero tal vez esto va para algún oyente en esta hora que le ha pasado que se ha sentido perturbado, porque el sueño podés despertarte mañana con una sonrisa o podés despertarte con una preocupación. Claro. Y que esa preocupación, cuando más recordás el sueño, más se transforma en una angustia. Te empieza a angustiar. Soñaste con algo que no te gustó. Tenés miedo de que eso que soñaste se pueda convertir en realidad y que sufras por algún familiar o por lo que sea. Y yo te digo, no hagas caso solamente a lo que soñás, porque no todo lo que soñás está relacionado con lo que Dios te quiere decir y Dios te quiere hablar. Por eso yo digo, la profecía más perfecta y más completa que hay es la propia Biblia. Y dice que, para mí, el 99% de las veces que Dios me habla a través de la Biblia. Y somos no dos. me habla a través de los hombres. La verdad que... Es más, yo, por ejemplo, si yo sé que va a haber un ministerio profético y todo lo demás, yo primero busco en la Biblia. Lámpara a tus pies. Y sabes una cosa, tal vez ese hombre que venga a traer una palabra pueda reafirmar o confirmar aquello que yo tengo, ¿verdad?, en el corazón. Imagínate que vos digas,
No sé por qué, pero empecé a tener un amor especial por, yo qué sé, Guinea Ecuatorial. Exacto. Aprendiste el idioma. Sí, te preocupaste por informarte de la cultura del país, o sea, cómo es la economía, cómo se todo lo mueve, cómo demás, están las porque- iglesias, sí, hacer un informe en general. Entonces, y estás orando por ese país, no sabes por qué. Y viene un día una persona y te dice por profecía que de repente Dios te quiere en ese lugar. Lo que hizo la profecía de la persona fue confirmarte aquello que vos tenías previsto para tu futuro, ¿no? Ya querías ser misionero en ese lugar y la profecía te lo confirmó. Pero ¿sabes una cosa? Por eso hay que tener mucho cuidado con el profeta y con la profecía. Porque no todos los que se dicen son, ni todas las cosas que te dicen se cumplen. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto. Vos que sos un estudioso de las Escrituras y sabés que a través de la palabra es como Dios confirma siempre su voluntad, tenemos que tener cuidado, porque a veces vienen personas que lo que hablan es lo que está en su corazón. No son deshonestas, hablan lo que les viene a la boca a decir. Claro. Pero lo que les viene a la boca a decir no es lo que dice Dios. Exacto, ¿no? La profecía más segura es la palabra. Aparte te preguntaba porque en la escritura dice, ¿no? O sea, amados, no crean a todo espíritu, prueben y más en estos últimos tiempos, ¿no? Entonces lo único, yo te digo, toda experiencia que podamos tener a nivel espiritual, hay que llevarlo a las escrituras. ¿Sabes lo que pasa? Que las experiencias, si no van en coordinación con la palabra, son solo experiencias personales. Exacto. Yo qué sé, yo te puedo decir, por decirte algo, ¿no? A las 3 de la mañana todos los días Dios me despierta, entonces me revela cosas, hablo, oro, todo. Pero de repente otras personas siguen de largo. Uh-huh. El tema fue la revelación a esa persona y a esa hora. Hay otras personas que dicen, yo me voy al fondo y abajo de un árbol, ahí me pongo a orar y Dios se manifiesta en mi vida. Es tuyo, es personal, Claro, es para sí, vos. no Pretendas que a otro le pase lo Tal mismo cual. porque capaz que no tienen ni fondo ni árbol. Exacto. Entonces, no a todos, pero sí hay una manera única de Dios hablar proféticamente a todos. Sí, la profecía más segura. Qué Otra grande. cosa que he observado dentro de la comunidad que se enseña mucho, sobre todo, ¿sabes qué es el jingle con la cual termina RTM? Que ponen, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú me... Y he visto que toman esa escritura y algunos ponen hasta el énfasis de orar por los sueños. ¿Es así? ¿Están así? ¿Y el por qué? Hay algo que es el tema de que las personas quieren estar cubiertas en el momento en que precisamente están en el descanso físico, ¿no? El cuerpo durante el reposo baja de temperatura, baja la revolución cardíaca, es decir, hay una cantidad de cosas que empiezan a aparecer. El sueño es necesario porque es donde se empiezan a metabolizar las proteínas, hay toda una actividad celular, ¿tá? Entonces todo eso se produce cuando el cuerpo está en reposo. Exacto. Es importantísimo el reposo. Una persona no puede estar más de 24 horas sin dormir, sin descansar, porque obviamente eso le altera todo su conducta. Entonces, el reposo del sueño es importantísimo. ¿Qué es lo que sucede? Vos estás indefenso a la hora del sueño, porque estás desconectado. Te pueden estar o robando o haciendo algo, lo que sea, y vos no te enterás porque estás... Sí, sí. Entonces, mucha gente ha entendido que cuando un cristiano está durmiendo, tiene que tener la cobertura de Dios y el amparo de Dios. Yo quiero decirte, Dios nunca te dejó desamparado. Sí, claro. La única vez que Dios desamparó a alguien fue a Jesucristo en la cruz del Calvario. Cuando Jesús le dice al Padre, ¿por qué me has desamparado? El Padre no lo contesta para que quede en la Biblia, pero le debe haber susurrado en el oído, hijo, te desamparo a ti para amparar a toda la humanidad. Lo que sí me asombró, que quiero agradecértelo, o sea que me pasaba, y no lo entendía, no muy frecuentemente, pero me pasaba, no me acuerdo si fue la enseñanza acá en la radio, me parece que fue en la iglesia, cuando tú hablaste que de repente nosotros descansamos, porque nos disciplinamos a descansar para cuidar nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, a determinada hora y a levantarnos para que el cuerpo tenga su descanso, y sin embargo te levantás como que te hubieran dado una paliza, viste, te duele todos los huesos, es porque durante la noche hubo un ataque espiritual. Pero eso lo comprendí hace muy poco cuando vos me lo decís. No es que sea frecuente, pero pude entender que muchas veces eso que me ha sucedido luego de que recibí la enseñanza. La medicina que estudia ese tipo de cosas le llama con una sigla que es MOR. MOR significa movimiento ocular reticente. ¿Sabés qué es eso? No. Cuando la persona dormida, vos ves una actividad que permanentemente está moviendo los ojos. Está con los párpados cerrados y está moviendo los ojos. Sí, ese está parpadeando. Ahí, en eso, hay ¿cómo podría decir?
vos acabas de decir lucha espiritual. Yo digo, sí, es mucho de lucha espiritual, obviamente. Pero ahí la persona está como que en una pelea, ¿no? Claro, porque razonás, vos te levantas, pero si yo me acosté a tal hora, me levanto por el despertador hasta tal hora, que son las horas suficientes que necesita mi cuerpo para poder estar con todas las energías, Sí, ¿no? hay cosas, hice, y me levanto y me sí, encuentro con... Pero hay cosas que pasan por... No siempre, te estoy diciendo. No, pero hay cosas que pasan por la biología. Vos de repente estás muy agotado, el sueño no te reparó lo suficiente. todo el organismo, no descansó tu cuerpo, no descansó tu mente, obviamente. Entonces vos cuando te levantás parece que no dormiste, y dormiste 5 o 6 horas, y sin embargo te despertaste mal porque no dormiste adecuadamente. Eso pasa cuando la mente está sobregirada y sobregira el organismo. Ajá. Porque la mente es la máquina, el motor que gobierna todo el organismo. Muchas veces en esa lucha espiritual que hay un peso espiritual sobre la persona. Yo lo hablé hace un tiempo atrás, lo que son las contracturas. Las contracturas musculares de cuello, cervical. Es como si te pusieran una bolsa de Portland en la cabeza. Tremendo. Entonces, bueno, ese es peso espiritual. Y no te lo arregla algo flex. Que tomes con un relajante muscular y todo lo demás. Porque en realidad lo que es espiritual. Es una carga espiritual. O sea, hay gente que se levanta, por ejemplo, va al baño, empieza a hacerse el matecito, todo lo que sea en esa rutina diaria, y todavía no se despertó. ¿Por qué? Porque el cerebro le cuesta despertarse. Hace cosas de manera mecánica. No te contesta, o si te contesta monosílaba, sí, no, porque su cerebro todavía no se despertó. Tremendo. Entonces, son personas que tienen una terrible carga emocional, una terrible carga espiritual. ¿Qué necesita esa gente? Y necesita venir a la iglesia para que se ore por esa gente. Exacto. El problema es que la gente cuando se acostumbra a esto, personas que tienen migrañas, dolores de cabezas intensos, ¿verdad? Personas que están mal, que se acuestan y se levantan peor, que se levantan con contractura, que les duele todo, que se levantan hasta amargados porque se levantan, y hay un dicho que dice se levantó con el pie izquierdo. No, está pasando por un proceso de lucha espiritual. Exacto. ¿Qué es lo que tiene que hacer esa gente? Venir a los pies de Cristo. Tienen que venir irremediablemente para que Dios le quite la carga. Y sean libres. Por eso Jesús dice, si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Hay una carga espiritual, hay una carga muchas veces emocional, pero la gente no sabe lo que es la carga espiritual. La gente busca a veces soluciones y van a determinados lugares que le dicen, estás cargado, vení que te voy a descargar. Porque hasta el mundo espiritual, que trabaja de manera equivocada, busca de alguna manera solucionarte el problema que vos tenés en esa carga. Y no es como una batería que ahora lo hiciste positivo, a ver, cambiamos. No, esto no pasa por eso. Como la electricidad que es alterna y continua, ¿no? Sí. Esto no pasa por eso. Esto pasa porque si vos no venís a Jesús vas a seguir tan cargado, tan oprimido, tan angustiado, tan contracturado, viviendo una vida que realmente no tiene mayor sentido. Yo ayer estuve hablando con algunas personas y lo que me doy cuenta muchas veces cuando la gente te cuenta sus problemas es que a través de esos problemas hay un no entender la vida, hay un no darle sentido a la vida. Lo peor que te puede pasar, yo se lo decía a una muchacha ayer, lo peor que te puede pasar es no tener motivación para vivir. Porque si no tenés motivación para vivir, es como aquel que sale a correr y no tiene una meta para llegar. Entonces hay un momento en que bajás los brazos, porque te cansás de tanta lucha, de tanta opresión, claro, con un mundo espiritual que desconoces, y como lo desconoces sufrís el daño, que es lo que le pasa a los simples. Exacto. El avisado del mal y se esconde, pero el simple pasa y sufre el daño. Y eso es lo que le pasa a mucha gente hoy en día. Desconocen cómo el mundo espiritual se está moviendo alrededor de ellos. Y también te quería preguntar, que te habrá pasado, sobre todo capaz que en la noche de encuentro, ¿no? Toda esa gente que sufre de insomnio a causa de los distintos problemas y no puede, y bueno, justo se enchufa en la radio y encuentra ese mensaje que Cristo los libera, ¿no? O sea, porque justamente no pueden dormir, tienen toda esa sobrecarga, ¿no? Mirá, y doy gracias a Dios por los programas que están generalmente de la 1 a las 3. Yo no sé si 2 o 3 casos cuando estaba en el programa Encuentro, que de personas que llamaron porque estaban por quitarse la vida. Sí, tal cual. Y pusieron la radio y escuchando la radio, escuchando los mensajes. No te olvides que en la noche encuentro tenía muchos mensajes uno detrás de otro, ¿no? Claro. De Luis Palau, de Anacondia,
de Gigi Ávila, de María Miranda, de tanta gente que eran micros de 5 minutos o de 10 minutos, y siempre había música cristiana, entonces había siempre un mensaje. Y en alguno de esos mensajes llegó al corazón de gente que llegó a llamar al programa para decir, yo estaba a punto de quitarme la vida. Recordemos que más de 700 uruguayos en el año 2018 se quitaron la vida. Exacto. Y por 700 que se quitaron la vida, imagínate cuántos de repente lo pensaron, lo intentaron o lo tienen dando vuelta en su cabeza como una solución. Ayer yo le decía a esta muchacha, la solución es Cristo. Si vos te quitas la vida es peor todavía porque te vas a ir a la condenación habiendo tenido la instancia de conocer a Jesús. Entonces, no le des el gusto al diablo de perderte cuando Dios te quiere salvar. Yo creo que en este momento, Roberto, tal vez nos esté escuchando alguna persona que le ha pasado por la mente, le ha rondado por la mente decir, qué vida miserable que estoy viviendo, ¿por qué me está pasando esto? Y no le encuentra sentido. Y yo quiero decirte una cosa, nunca le vas a encontrar sentido a la vida, porque mira, vos decís, bueno, mis hijos, el motivo de mi vida son mis hijos, pero tus hijos crecen, hacen su vida, se van y vos te quedas solo. Exacto. ¿Entendés? Después el motivo de tu vida son tus nietos, hasta que tus nietos crecen y también Exacto. van a hacer su vida. Y vos hay un momento que decís, ¿y a quién le sirvo? ¿Para quién soy útil? ¿Para quién vivo? ¿Qué es lo que hago? Y no hago nada, porque todo lo que hacía antes ahora no lo hago, y esto y lo otro. Entonces no le encontrás sentido a la vida. Y una persona que no le encuentra sentido a la vida, es como que das vuelta y vuelta y vuelta y no encontrás la verdadera felicidad. Es que, Pastor, te quería preguntar, porque sé que nos está escuchando gente que tiene lo que los especialistas llaman el síndrome del nido vacío, ¿no? O sea, justamente Sí. que la razón de vivir fueron los hijos, los nietos, y ahora se encuentran con la casa vacía, quizás hasta viudos o viudas. ¿Qué consejo le darías? Que busquen a Cristo, la mejor compañía. Mira, yo sé que hay personas solas en este momento que nos escuchan. Por eso mismo te Personas preguntaba. solas. Tal cual. Y esas personas solas no están solas. Físicamente tal vez lo estén, pero no lo están espiritualmente porque tienen a Cristo. De hecho, si están escuchando este programa es porque Justamente. tienen en el corazón el deseo de conocer, de aprender, de saber de la palabra. Entonces no están solos. Una persona puede estar viviendo sola y estar en compañía, y hay otra persona que puede estar rodeada de gente y de repente sentir la soledad. Porque la soledad no es algo físico de los que te rodean o dejan de rodearte, sino que la soledad es un estado del alma. Hay gente que está rodeada, gente que tiene hijos, que tiene un montón de gente a su alrededor y sin embargo sienten ese estado de ánimo como la soledad, se sienten solos, se sienten incomprendidos, los tiran a los hogares de ancianos, nunca más los van a ver. Es decir, yo conocí hace poco, no hace mucho, hace poco, a una señora que la hija le pidió, tomá, firmame acá que tengo que hacer un préstamo así, me salís de garantía. Tremendo. Y le estaba firmando la venta de la casa. Le vendió la casa y un día la mujer se vio que vinieron, le sacaron todo, señora, se tiene que ir, la casa está vendida. Tremendo. ¿Y saben dónde terminó? En un hogar de ancianos. Sí, para mí te digo la verdad, lamentablemente es un cementerio, no debería ser así. Yo justo te digo, estoy pasando, porque tengo a mi madre grande y sin embargo lo voy a pelear con uñas y dientes mientras Dios me dé vida, justamente para poderla honrarla, porque es lo que se merece. Exactamente. Bueno, nos vamos. Recuerden que este fin de semana tenemos actividad Irlanda 2027, 10:30 de la mañana y 19 horas, que mañana a las 19 horas estoy por allá por la iglesia de Alberto Hermo, en El Dorado, que nuestro queridísimo Jorge Altés, que está allá con toda la gente de Villa García escuchando, está el domingo 10:30 en la calle Andrómeda, esquina Selene. Exactamente. Y nosotros nos vamos con Chico Carlos, que como hoy no vino, lo vamos a recordar en el tema musical. No se pierdan el programa que viene ahora, porque está en vivo, ¿saben quién? Miravalla, nuestro queridísimo amigo. Nosotros nos vamos, pero el próximo lunes a las 14 horas volveremos a estos micrófonos a hacer el programa que hemos dado en llamar Realidad y Análisis. Levántame con tu poder. Ay, guíame con tu poder. Bautízame con tu poder. Bautízame con tu poder. Sí, Señor. El poder de Dios. Con los hermanos de Tierra de Bendición, el pastor Miguel, José Luis, Roberto y Casa La Sal. Para colaborar con nuestro programa Realidad y Análisis, puede hacerlo a través de Habitat en la cuenta HabitatNet 3727. Desde ya, muchísimas gracias.